Algo no cuadraba. El 15 de octubre de 2025, el astrónomo aficionado Marcus Webb se sentó en el observatorio de su patio trasero en la zona rural de Nuevo México para seguir al visitante interestelar 3I Atlas. Durante semanas, había estado fotografiando el cometa cada noche despejada, registrando su brillo con meticuloso cuidado, pero esa noche en particular, su software detectó una anomalía. El brillo había aumentado de forma inesperada, sin previo aviso. Luego, volvió a descender. No de forma gradual, como cabría esperar por la rotación, sino en pulsos bruscos e irregulares. Webb no fue el único que lo notó. En todo el mundo, una red dispersa de astrónomos aficionados había estado documentando el mismo fenómeno. Sus datos, cargados en la base de datos de observación de cometas, pintaban un panorama inquietante. 3I Atlas no se comportaba como un cometa en rotación, parpadeaba, pulsaba, y el patrón se correlacionaba directamente con algo que debería ser imposible: cambios en la velocidad del objeto. Cuando los cometas giran, su brillo varía en ciclos predecibles a medida que diferentes áreas de la superficie reflejan la luz solar. Es física básica, se puede ajustar el reloj con ello, pero 3I Atlas desafiaba ese patrón. Sus fluctuaciones de brillo no coincidían con ningún modelo de rotación, y lo que es peor, estos parpadeos irregulares se intensificaban cada vez que el cometa aceleraba o desaceleraba a lo largo de su trayectoria, como si algo en su interior respondiera a los cambios en el movimiento, como si el objeto no fuera solo hielo y roca cayendo por el espacio, como si estuviera reaccionando. Esta es la historia que la astronomía convencional no te cuenta, porque lo que los observadores aficionados documentaron en octubre y noviembre desafía todo lo que creíamos saber sobre la física de los cometas. Y las implicaciones, si son ciertas, son profundamente inquietantes. Empecemos por lo que sabemos con certeza. 3I Atlas es el tercer objeto interestelar confirmado que entra en nuestro sistema solar. Viene de más allá de la heliopausa, de la oscuridad entre las estrellas, y lleva consigo las huellas químicas de otro entorno estelar. Ha viajado durante millones, posiblemente miles de millones de años, a través del vacío. Y ahora, al atravesar el sistema solar interior, lo vemos despertar. O más bien, estamos viendo cómo algo despierta en su interior. Las variaciones de brillo fueron documentadas por primera vez de forma sistemática por un consorcio de astrónomos aficionados coordinados a través de la red International Amateur Comet Observers. Utilizaron equipos modestos, telescopios de entre 20 y 35 centímetros, cámaras CCD y software de fotometría estándar. Nada exótico, nada que pudiera levantar sospechas de mal funcionamiento del equipo. Y sin embargo, noche tras noche, sus mediciones convergían en la misma conclusión imposible. 3I Atlas no giraba con normalidad. Su curva de luz, el gráfico que representa el brillo a lo largo del tiempo, no se parecía en nada a las suaves ondas sinusoidales que cabría esperar de un trozo de hielo en movimiento. En cambio, se asemejaba a un monitor cardíaco: picos pronunciados, valles repentinos, intervalos irregulares. Un observador lo describió como ver un latido, no una rotación. La doctora Yuki Tanaka, astrofísica de la Universidad de Kioto, especializada en la dinámica rotacional de cuerpos pequeños, revisó los datos de los aficionados a petición de varios observadores. Su valoración inicial, compartida en una publicación ahora eliminada en un foro de astronomía, fue contundente. Si estos datos son precisos, escribió, no estamos viendo patrones de reflexión de la superficie debidos a la rotación. Estamos viendo variaciones de luminosidad internas. Algo dentro de este objeto está emitiendo luz o energía y lo hace en respuesta al cambio de velocidad del objeto. Esa publicación desapareció en 48 horas. Desde entonces, la doctora Tanaka ha rechazado todas las solicitudes de entrevista. Analicemos lo que eso significa. Un cometa normal se ilumina a medida que se acerca al Sol, porque el calor solar sublima el hielo de la superficie, creando una coma reflectante de gas y polvo. El brillo fluctúa en función de la rotación, a medida que las zonas heladas se acercan o se alejan del Sol y la Tierra. Pero 3I Atlas mostró picos de brillo que no tenían correlación con la distancia solar o el ángulo de visión. En cambio, se correlacionaban con la aceleración. El astrónomo aficionado Webb, en colaboración con colegas de Australia, Chile y Sudáfrica, creó un calendario de observación sincronizado. Realizaron un seguimiento de 3I Atlas durante todo el día, pasando el testigo entre las diferentes zonas horarias, y lo que descubrieron fue extraordinario.
Cada vez que la velocidad del cometa cambiaba, incluso en una fracción de kilómetro por segundo, su brillo respondía en cuestión de horas, a veces en cuestión de minutos. Cuando 3E Atlas aceleraba, su brillo se volvía más errático. Cuando mantenía una velocidad constante, el parpadeo disminuía, aunque nunca se detenía por completo. No se trataba de desgasificación, no se trataba de rotación, era otra cosa. El equipo de Webb trazó un gráfico de la velocidad en función de las variaciones de brillo. La correlación era innegable. El análisis estadístico mostró un nivel de confianza del 99,7%. Algo dentro de 3I Atlas era sensible a la aceleración y era visible desde la Tierra, pero aquí es donde se vuelve realmente extraño. Las fluctuaciones de brillo no eran aleatorias, seguían patrones, secuencias repetitivas. Los observadores notaron ciclos dentro de ciclos, un parpadeo rápido que duraba de 3 a 7 segundos, repitiéndose cada 40 a 90 minutos. Y subyacente a eso, un pulso más lento con un periodo de aproximadamente 18 horas. Ninguna de estas escalas de tiempo coincidía con ningún periodo de rotación conocido para el objeto. El Dr. Sven Hoffmann, físico jubilado del Instituto Max Planck, que ahora pasa las tardes buscando cometas desde su observatorio privado en Baviera, lo expresó así en un correo electrónico filtrado a sus colegas. Estamos viendo una emisión de luz estructurada que se correlaciona con cambios en el estado cinemático. Si se tratara de una nave espacial, diría que estamos ante un diagnóstico de propulsión, pero se supone que es un cometa. Ese correo electrónico también fue rápidamente eliminado de los foros públicos de astronomía. La comunidad científica dominante ha mantenido un silencio llamativo. La postura oficial de la NASA, cuando se le presiona, es que 3E Atlas es un objeto interesante y que se está analizando la información, pero ningún artículo revisado por pares ha abordado las anomalías de brillo. No se han celebrado ruedas de prensa. El telescopio espacial Hubble, que observó 3I Atlas en agosto, ha publicado datos espectroscópicos que muestran concentraciones inusuales de dióxido de carbono, pero los datos de las imágenes que mostrarían las características de la superficie y las posibles fuentes de luz siguen clasificados bajo restricciones de tiempo de observación patentado. ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué se han eliminado las publicaciones del foro, se han rechazado las entrevistas y se ha producido una ausencia tan notable de análisis oficiales? Quizás porque las explicaciones alternativas son demasiado incómodas. Porque si 3I Atlas no gira normalmente, si su brillo está impulsado por procesos internos que responden a la aceleración, entonces nos vemos obligados a considerar posibilidades que no encajan perfectamente en nuestros modelos de objetos naturales. Consideremos cuáles podrían ser esos procesos internos. Una hipótesis, la más conservadora, es que el objeto tiene un interior inusualmente poroso. A medida que se acelera, los cambios en las fuerzas gravitatorias e inerciales podrían comprimir los vacíos internos, provocando la sublimación localizada de sustancias volátiles en las profundidades del núcleo. Esa sublimación podría producir chorros transitorios de gas que dispersan la luz solar, provocando picos de brillo. Es plausible, pero no explica la regularidad de los patrones, no explica la correlación con los cambios de velocidad, y no explica por qué estos efectos serían tan dramáticamente visibles desde la Tierra cuando el objeto todavía se encuentra más allá de la órbita de Marte, donde el calentamiento solar debería ser mínimo. Otra hipótesis, más exótica, implica procesos electromagnéticos. Si el interior de 3I Atlas contiene regiones de diferente conductividad eléctrica, tal vez debido a inclusiones metálicas o bolsas de gas ionizado, entonces los cambios de velocidad a través del campo magnético interplanetario podrían inducir corrientes eléctricas. Esas corrientes podrían producir luz, ya sea a través de la descarga de plasma o del calentamiento de materiales conductores. Es una hipótesis arriesgada, pero las interacciones electromagnéticas entre los cometas y el viento solar están bien documentadas. Lo inusual aquí es la idea de que el interior del cometa podría estar estructurado de tal manera que amplificara estos efectos. Estructurado, no de forma aleatoria, sino en patrones que responden de forma predecible al movimiento. Estructurado. Esa palabra sigue apareciendo, y es la palabra que incomoda a los astrónomos institucionales, porque la estructura implica diseño, y el diseño implica inteligencia. Nadie en la comunidad profesional está dispuesto a decirlo en voz alta, no oficialmente, no en revistas revisadas por pares. Pero en correos electrónicos privados, en conversaciones en voz baja en conferencias, se plantea la pregunta:
¿Y si 3E Atlas no fuera totalmente natural? ¿Y si el interior contuviera mecanismos, sistemas? ¿Y si esos sistemas estuvieran reaccionando al paso del cometa por el sistema solar interior? ¿Y si los patrones de brillo no fueran solo anomalías, sino señales? Consideremos los hechos. Este objeto proviene del espacio interestelar, de una región que no podemos observar directamente. Ha viajado durante un tiempo inimaginable. Llegó a nuestro sistema solar siguiendo una trayectoria que lo acercó notablemente al Sol, más cerca que Mercurio, en un momento en que los observadores terrestres estaban en posición de estudiarlo. Y ahora, a su paso, muestra un comportamiento que desafía cualquier explicación natural. ¿Coincidencia? Quizás. Pero las coincidencias se acumulan y, en algún momento, se convierten en patrones. Y los patrones exigen una explicación. Webb y su equipo no son teóricos de la conspiración, son observadores entrenados, muchos de ellos con formación en física, ingeniería y análisis de datos. Siguen el método científico, documentan, miden y publican sus hallazgos abiertamente en plataformas como la Base de Datos de Observación de Cometas y los archivos de la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables. Invitan al escrutinio, y lo que ven les aterroriza. No porque crean que 3E Atlas sea una sonda alienígena, aunque se ha susurrado esa hipótesis. No porque piensen que es peligroso, aunque nadie lo sabe con certeza, sino porque están viendo pruebas claras y reproducibles de un comportamiento anómalo, y la comunidad científica finge que no existe. Se están ignorando los datos, se están eludiendo las preguntas, y ese silencio, más que la anomalía en sí, es lo que alimenta las sospechas. Porque se supone que la ciencia debe seguir las pruebas, sin importar a dónde conduzcan. Y en este momento, las pruebas apuntan a algo sin precedentes, algo que podría reescribir nuestra comprensión de los objetos interestelares, o algo que podría revelar que no estamos solos. Los datos sobre el brillo siguen acumulándose. Cada noche despejada, observadores aficionados de los 6 continentes apuntan sus telescopios hacia 3I Atlas y registran lo que ven. Los patrones persisten, las correlaciones con la velocidad siguen siendo sólidas y la comunidad científica dominante permanece en silencio. ¿Cuánto tiempo puede durar ese silencio? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que alguien con acceso a instrumentos de nivel profesional, alguien que no tiene nada que perder, publique un artículo que no pueda ser ignorado? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que los susurros se conviertan en gritos? El profesor Avi Loeb, antiguo director del Departamento de Astronomía de Harvard, ha pedido públicamente total transparencia en relación con todos los datos observacionales sobre 3E Atlas. Su solicitud, presentada formalmente a la NASA a finales de octubre, no ha recibido respuesta. Loeb, que ha basado su carrera reciente en defender la consideración científica seria de hipótesis no naturales para los objetos interestelares, considera que las anomalías de brillo son potencialmente significativas. En una entrevista reciente, afirmó: "Tenemos un objeto procedente de más allá de nuestro sistema solar que muestra un comportamiento que no comprendemos. La respuesta científica debería ser una investigación rigurosa y el intercambio abierto de datos. En cambio, lo que vemos es evasión y silencio. Así no es como avanza la ciencia, así es como muere la ciencia". Palabras contundentes. Pero Loeb no está solo. Un número cada vez mayor de investigadores, en particular científicos más jóvenes, menos comprometidos con los paradigmas establecidos, exigen respuestas. Están presentando solicitudes de libertad de información. Están analizando datos disponibles públicamente. Están construyendo modelos independientes. Y lo que muestran esos modelos es profundamente inquietante. ¿Qué sucede cuando un objeto de fuera de nuestro sistema solar comienza a comportarse de una manera que sugiere que podría no ser exactamente lo que parece? ¿Qué ocurre cuando los patrones se vuelven demasiado precisos, demasiado estructurados, demasiado sensibles como para descartarlos como casualidad? Estamos a punto de descubrirlo, porque las anomalías de brillo de 3I Atlas son solo el comienzo de esta historia, y lo que viene a continuación es donde comienzan las verdaderas preguntas. A mediados de noviembre de 2025, los datos acumulados habían alcanzado una masa crítica. El Consorcio Internacional de Observadores Aficionados de Webb había registrado más de 300 noches de tiempo de observación combinado. Sus mediciones de brillo, cotejadas y validadas estadísticamente, revelaron algo que ya no podía ignorarse. Los patrones no solo estaban correlacionados con los cambios de velocidad, eran predictivos. Piense en lo que eso significa. Las fluctuaciones de brillo comenzaban aproximadamente entre 2 y 4 horas antes de que se produjera un cambio de velocidad medible.
como si lo que hubiera dentro de 3E Atlas estuviera anticipando las influencias gravitacionales que alterarían su trayectoria, como si se estuviera preparando, respondiendo, ajustándose. La doctora Elena Vázquez, una científica de datos que anteriormente trabajaba en la Agencia Espacial Europea y que ahora trabaja de forma independiente, procesó los datos mediante algoritmos de aprendizaje automático diseñados para detectar patrones no aleatorios en conjuntos de datos ruidosos. Sus hallazgos, publicados en un servidor de preimpresión independiente, fueron contundentes. La probabilidad de que la correlación observada entre el brillo y la velocidad se produjera por casualidad era inferior a 1 entre 10 millones. El tiempo de anticipación predictivo redujo esa probabilidad a menos de 1 entre 100 millones. Estamos observando la coincidencia más extraordinaria de la historia de la astronomía, escribió Vázquez. O estamos observando un sistema receptivo, un sistema que reacciona a los campos gravitacionales externos antes de que esos campos produzcan efectos cinemáticos medibles. Eso requeriría mecanismos internos capaces de detectar gradientes gravitacionales minúsculos, mecanismos de una sofisticación que la naturaleza, tal y como la entendemos, no produce en montones de escombros helados. El artículo de Vázquez se descargó más de 50,000 veces en la primera semana. Luego, el servidor que lo alojaba se desconectó debido a lo que se describió como dificultades técnicas. El artículo no ha vuelto a aparecer. Hablemos de lo que está sucediendo dentro del 3E Atlas, o más bien, de lo que podría estar sucediendo, porque nadie lo sabe con certeza. No podemos ver el interior, solo podemos inferir a partir de lo que observamos en el exterior. El modelo estándar de un núcleo cometario es bastante simple. Es una bola de nieve sucia, una mezcla de hielo de agua, dióxido de carbono congelado, monóxido de carbono congelado, polvo y material rocoso. Cuando la luz solar calienta la superficie, los hielos volátiles se subliman, pasando directamente de estado sólido a gaseoso. Ese gas se escapa, llevando consigo el polvo, creando la coma y la cola. El núcleo en sí es poroso, lleno de huecos y fracturas, pero fundamentalmente inerte. Es geología, no maquinaria, pero 3E Atlas no encaja en ese modelo. Las observaciones del JWST confirmaron que es extraordinariamente rico en dióxido de carbono, mucho más que en agua. Eso es inusual, pero no imposible. Lo que es imposible es su comportamiento. La sublimación natural no produce los patrones de brillo que estamos viendo, no responde a los cambios de velocidad, no muestra tiempos de anticipación predecibles. Entonces, ¿qué es lo que lo hace? Una posibilidad, la que mantiene a los científicos despiertos por la noche, es que el interior de 3E Atlas contenga regiones diferenciadas, zonas de diferente composición, diferente densidad, diferente estructura, y estas zonas podrían interactuar entre sí de formas complejas cuando cambia el movimiento del objeto. Quizás haya vacíos internos llenos de gas a presión. Cuando el objeto acelera, las fuerzas inerciales provocan diferencias de presión, lo que desencadena eventos de sublimación localizados que vemos como picos de brillo. Es plausible, pero requiere una arquitectura interna mucho más organizada de lo que cabría esperar de un objeto natural. Requiere cámaras, canales, regiones que mantengan las diferencias de presión durante millones de años de viaje interestelar. En esencia, requiere tuberías. Otra posibilidad tiene que ver con los campos magnéticos. Si 3E Atlas contiene regiones de material conductor, tal vez inclusiones metálicas o bolsas ionizadas, entonces el movimiento a través del campo magnético del Sol induciría corrientes eléctricas dentro del objeto. Esas corrientes podrían calentar los materiales, provocar la sublimación e incluso producir luz directamente a través de la descarga de plasma. Pero aquí está el problema. Para que esto produzca los patrones observados, las regiones conductoras tendrían que estar dispuestas en geometrías específicas, tendrían que estar estructuradas. Y la estructura, una vez más, implica algo que los procesos naturales tienen dificultades para explicar. Luego está la hipótesis que nadie quiere decir en voz alta, la que te tacha de chiflado, la que hace que te rechacen tus artículos, la que acaba con tu carrera, pero es la hipótesis que mejor se ajusta a los datos. ¿Y si 3E Atlas contiene tecnología? No necesariamente tecnología alienígena, aunque ese es el salto obvio. No necesariamente una sonda o una nave espacial en el sentido de la ciencia ficción, pero tecnología en el sentido más amplio. Sistemas diseñados para realizar funciones, estructuras que sirven a un propósito, mecanismos que responden a estímulos. Consideremos lo que sabemos. Este objeto proviene del espacio interestelar,
de un sistema estelar que no podemos identificar. Ha viajado durante potencialmente miles de millones de años. Ha sobrevivido al duro entorno del espacio profundo, bombardeo de rayos cósmicos, impactos de micrometeoritos, temperaturas extremas. Y ahora, al atravesar nuestro sistema solar, muestra un comportamiento que sugiere una complejidad interna mucho mayor de lo que cabría esperar de los cuerpos naturales. ¿Y si estuviera diseñado para sobrevivir a ese viaje? ¿Y si su estructura interna no fuera aleatoria, sino diseñada? ¿Y si los patrones de brillo que vemos fueran resultados de diagnósticos, indicadores de estado, sistemas que se activan a medida que el objeto se calienta y acelera a través del campo gravitatorio del Sol? El profesor Avi Loeb ha planteado estas preguntas públicamente. Ha sido objeto de burlas por ello, de ataques de colegas que lo acusan de sensacionalismo. Pero el argumento de Loeb es simple y poderoso. Debemos seguir las pruebas, no nuestras ideas preconcebidas. Y las pruebas, argumenta, apuntan a algo sin precedentes. Cuando observas algo que se comporta de forma diferente a cualquier cosa natural que hayas estudiado antes, afirmó Loeb en una entrevista reciente, tienes dos opciones. Puedes distorsionar tus teorías para que se ajusten a lo que quieres creer. O puedes aceptar que la naturaleza, o quizás la inteligencia, es más diversa de lo que permiten tus modelos actuales. El método científico exige lo segundo, pero la ciencia institucional elige con demasiada frecuencia lo primero. La reacción contra Loeb y otros que plantean estas preguntas ha sido feroz. Los astrónomos del establishment señalan con razón que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Argumentan que no hemos agotado las explicaciones naturales. Insisten en que saltar a la tecnología alienígena es prematuro, poco científico e irresponsable. Pero hay algo que esos críticos no están abordando: los datos en sí mismos, los patrones de brillo, las correlaciones de velocidad, los plazos de predicción. Estas observaciones existen, son reproducibles, son estadísticamente significativas, y nadie, ni un solo investigador convencional, ha publicado una explicación natural exhaustiva que las explique todas. En cambio, nos encontramos con silencio, evasivas, vagas promesas de análisis en curso que nunca se materializan. Y cuando investigadores independientes intentan llenar ese vacío, su trabajo desaparece de los servidores, sus artículos no se revisan y sus carreras se estancan. ¿Por qué? Quizás porque las implicaciones son demasiado desestabilizadoras. Si 3i Atlas es artificial, aunque sea parcialmente, significa que existe inteligencia en otras partes de la galaxia. Significa que la inteligencia ha logrado viajar interestelarmente, aunque solo sea en forma de sondas no tripuladas. Significa que no estamos solos. Y significa que hemos estado bajo observación, quizás durante mucho tiempo. Eso es mucho para que la sociedad lo procese. Los gobiernos, los ejércitos, las instituciones religiosas, todos tienen intereses creados en mantener ciertas narrativas sobre el lugar de la humanidad en el cosmos. Un artefacto interestelar que atraviesa nuestro sistema solar, transmitiendo su presencia a través de patrones de brillo observables, destrozaría esas narrativas. Así que tal vez el silencio no sea precaución científica, tal vez sea instinto de supervivencia institucional. Tal vez sea miedo. Consideremos el momento. El 3i Atlas entró en nuestro sistema solar en algún momento alrededor del año 2020. Durmió desapercibido durante años, demasiado lejano y demasiado tenue para llamar la atención. Luego, en julio de 2025, cuando se acercó a la órbita de Júpiter y comenzó a brillar, fue descubierto. En octubre, pasó por el perihelio, su punto más cercano al Sol, a una distancia de aproximadamente 0,23 unidades astronómicas. Y ahora, en noviembre y diciembre, se está alejando de nuevo, todavía visible desde la Tierra, todavía parpadeando con esos patrones de brillo inexplicables. Lo que suceda a continuación depende de nosotros, de si tenemos el valor de mirar con honestidad lo que estamos viendo, de si priorizamos la verdad sobre la comodidad, el conocimiento sobre el control, porque 3i Atlas no es el último objeto interestelar que pasará por nuestro sistema. Hasta ahora hemos detectado 3, Oumuamua en 2017, 2 y Borisov en 2019 y ahora 3 y Atlas. Pero las estimaciones sugieren que cada año pasan desapercibidos docenas, quizás cientos.
La mayoría son demasiado tenues, demasiado rápidos o se encuentran en la parte equivocada del cielo para que nuestros estudios los detecten. ¿Y si algunos de esos objetos son como 3E Atlas? ¿Y si transportan información, tecnología, tal vez incluso advertencias? ¿Y si la galaxia está atravesada por estos viajeros, abandonados por civilizaciones que surgieron y desaparecieron hace millones de años, que siguen funcionando, siguen transmitiendo, esperando a que alguien los descubra? Ahora nos estamos dando cuenta. Los astrónomos aficionados, los investigadores independientes, los pocos profesionales valientes dispuestos a arriesgar su reputación, todos están observando, todos están documentando, y los patrones se están volviendo más claros. Webb y su equipo han identificado lo que denominan secuencias de ráfagas en los datos de brillo. Se trata de grupos de parpadeos rápidos que duran entre 10 y 30 segundos y que se producen a intervalos aparentemente aleatorios. Pero cuando trazaron la sincronización de estas ráfagas con respecto a la posición de 3E Atlas en su órbita, surgió un patrón. Las ráfagas se producen con mayor frecuencia cuando el objeto está alineado con determinadas direcciones en el espacio. Concretamente, aumentan cuando la trayectoria del cometa apunta hacia el centro galáctico. ¿Es eso significativo? Quizás sí, quizás no. Pero es otro dato que no encaja con el azar, otra pieza del rompecabezas que sugiere organización, propósito, diseño. Y luego está el pulso de 18 horas, ese ciclo lento y regular que subyace a las fluctuaciones más rápidas. El equipo de Webb intentó relacionarlo con posibles periodos de rotación, pero la rotación de 3E Atlas, si gira normalmente, debería ser mucho más rápida, probablemente medida en horas, no en 18 horas. Entonces, ¿qué causa ese ritmo? Un investigador, que pidió no ser identificado, sugirió que podría tratarse de un ciclo de energía. Si hay sistemas activos dentro de 3I Atlas, podrían funcionar en ciclos de servicio para ahorrar energía. 18 horas encendido, algún periodo apagado, manteniéndose a lo largo de los vastos tramos del viaje interestelar. Es especulativo, es infalsificable con los datos actuales, pero encaja mejor que cualquier otra cosa con las observaciones. Necesitamos mejores datos. Necesitamos una misión a 3I Atlas, una nave espacial que pueda acercarse a él, captarlo en imágenes de alta resolución, analizar su composición directamente, tal vez incluso aterrizar en él. Tenemos la tecnología, podríamos lanzar una misión de este tipo. Se tardaría años en llegar al objeto, ya que se aleja rápidamente del Sol, pero aún es posible. La ventana se está cerrando, pero aún no se ha cerrado del todo. ¿Lo haremos? ¿Alguna agencia espacial comprometerá los recursos, aceptará el riesgo político y perseguirá la cuestión con seriedad? ¿O dejaremos que 3E Atlas se nos escape, que vuelva a la oscuridad entre las estrellas, llevándose consigo sus secretos? La historia nos juzgará por cómo respondamos a esa pregunta, porque este es uno de esos momentos en los que nuestra civilización se encuentra en un umbral. Podemos elegir investigar, buscar la verdad sin importar a dónde nos lleve. O podemos optar por la comodidad, las narrativas familiares, la pretensión de que lo entendemos todo y de que nunca ocurre nada realmente extraño. Pero los patrones de brillo no mienten. Están ahí, en los datos, noche tras noche, claros e innegables. Algo dentro de 3E Atlas está respondiendo a su viaje a través de nuestro sistema solar. Algo está activo, es reactivo, posiblemente inteligente, y se nos acaba el tiempo para descubrir qué es. Los observadores aficionados seguirán observando, seguirán registrando, midiendo y publicando sus hallazgos en cualquier plataforma que los acoja, porque entienden algo que la ciencia institucional ha olvidado. El descubrimiento no respeta la autoridad, la verdad no necesita permiso, y al universo no le importa nuestra comodidad ni nuestras carreras. 3I Atlas vino de algún lugar que no podemos ver, sobrevivió a condiciones que apenas podemos imaginar y llegó aquí mostrando un comportamiento que no podemos explicar. Nos está mostrando algo, nos está diciendo algo. Quizás nos está transmitiendo un mensaje que apenas estamos empezando a descifrar. La pregunta no es si los patrones son reales, lo son. Los datos lo demuestran. La pregunta es si tenemos la sabiduría para reconocer lo que significan, si estamos preparados para aceptar que el cosmos podría ser mucho más extraño, mucho más poblado y mucho más vivo de lo que sugieren nuestros libros de texto. Porque si 3I Atlas no gira normalmente, si su brillo revela una estructura interna y sistemas receptivos, entonces todo cambia. Nuestra comprensión de los objetos interestelares, nuestro lugar en la galaxia,
nuestras suposiciones sobre la inteligencia y la tecnología y la probabilidad de contacto, todo cambia. Los patrones de brillo nos están mostrando el camino. Están revelando una estructura donde esperábamos caos, un propósito donde esperábamos aleatoriedad, inteligencia donde no esperábamos nada más que hielo y roca. 3i Atlas no gira normalmente, está haciendo otra cosa, algo para lo que aún no tenemos palabras, algo que debería aterrorizarnos e inspirarnos en igual medida. Porque si estamos viendo lo que los datos sugieren que estamos viendo, entonces no estamos solos. Nunca hemos estado solos. Y los visitantes, los viajeros, las antiguas sondas y artefactos han estado pasando por aquí todo este tiempo, esperando a que desarrolláramos la tecnología para darnos cuenta, esperando a que hiciéramos las preguntas adecuadas. Y ahora las estamos haciendo. Los aficionados, los independientes, los pocos profesionales valientes. Estamos observando cómo 3i Atlas se aleja de nosotros, todavía parpadeando, todavía pulsando con esos patrones imposibles. Sigue transmitiendo cualquier mensaje que lleve consigo. Sigue realizando cualquier función para la que fue diseñado hace millones o miles de millones de años, por mentes que no podemos ni empezar a comprender. Los patrones de brillo que revelan la estructura interna, las irregularidades que sugieren un propósito, las correlaciones que apuntan hacia la inteligencia, todo está ahí, en los datos, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para mirar. 3i Atlas no está girando normalmente y nada volverá a ser igual.